Bueno, comenzamos la discusión del capítulo 9. Este capítulo está titulado Bioremediación. Me gusta más llamarle biotecnología ambiental. Claro, el enfoque principal del capítulo es bioremediación. Así que primero vamos a definir un poquito qué es entonces bioremediación. Y vamos a estar hablando más adelante de cómo entonces la biotecnología puede aportar a esta disciplina o a esta aplicación de lo que es la biotecnología ambiental. Bioremediación le vamos a llamar al uso de organismos o sus productos para degradar o romper compuestos químicos en el ambiente que puedan considerarse, ¿verdad?, contaminantes. Uno de los principales propósitos del proceso de bioremediación y del uso de la biotecnología en este proceso es estudiar los organismos que tienen estas capacidades naturalmente para identificar cómo lo hacen, qué rutas metabólicas utilizan, qué enzimas utilizan, con la idea de poder entonces acelerar o facilitar ese proceso de biodegradación y hacer que el proceso de limpieza pues sea más eficiente. En este sentido, pues la biotecnología, parte de lo que puede aportar es ayudar al desarrollo de nuevos enfoques de cómo trabajar lo que es biodegradación de materiales de desperdicio en el ambiente. Bioremediación es un proceso que depende de mecanismos biológicos en donde se van a degradar, se van a detoxificar compuestos orgánicos, por ejemplo, pero también se va a demineralizar o se va a transformar en términos de la identidad de ese compuesto químico contaminante, de manera que el objetivo principal es durante ese proceso de transformación de ese contaminante, convertirlo en algo menos dañino. En el año 1980, el Congreso de Estados Unidos establece lo que llaman el Superfund Program. Esto cumple ya 40 años este año. Es una iniciativa de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, la EPA. Y pueden ver, déjenme poner por aquí el puntero. Pueden ver en la parte de abajo su website. Les recomiendo que vayan y ojeen porque es interesante. Esta estrategia, como pueden ver, surge en la página de ellos, lo pueden encontrar. En los años 70, ¿verdad? Surge de público que empieza a darse cuenta, ¿verdad? La gente empieza a darse cuenta, dado pues la prensa que empieza entonces a reseñar este tipo de situaciones en que hay desperdicios tóxicos liberados al ambiente y en este caso pues vieron que se estaba tirando desperdicios tóxicos en el Love Canal y Valley of the Drums. Y esto pues recibe atención nacional, la gente empieza a preocuparse por los riesgos hacia la salud y el ambiente que presenta pues todos estos ambientes contaminados. En respuesta a esto, pues el Congreso establece ese Comprehensive Environmental Response Compensation and Liability Act, lo ven aquí, 1980, y informalmente esto es lo que se llama el Superfund. Le permite, la idea del Superfund es contrarrestar prácticas negligentes y prácticas descuidadas de descargue de compuestos químicos y almacenaje que puedan llevar a lo que es la contaminación de ciertas áreas. Entonces, lo que hace el Superfund es identificar estas áreas que necesitan limpieza, les da un orden de prioridad, establece un orden de prioridad y el Superfund, ¿verdad?, le da la autoridad a la EPA de limpiar estos sitios contaminados. Yo quiero que ustedes pues pasen con calmita y vean en el área del website donde dice Sites near me. Y pues nada, les estoy enseñando a modo de muestra Puerto Rico. Si ustedes se fijan, vemos aquí un pedacito del mapa de Puerto Rico. Todos estos puntos amarillos y verdes representan áreas en Puerto Rico que son lo que llaman Superfund Sites. Les agrandé aquí uno bien particular, que es el de Vieques. Vieques, pues ustedes saben que por muchos años la Marina de Estados Unidos estuvo en Vieques y tenía un área de pruebas, de práctica, y esa área queda totalmente contaminada con explosivos, ¿verdad?
es uno de los Superfund Sites que está identificado por la EPA para limpieza. No lo vamos a ver, pero pues ustedes pueden ver que aquí se ve un PDF establecido en el 2004 de la propuesta de cómo van a limpiar el sitio. Y así pues pueden ver que esto no es únicamente en Vieques, sino que vamos a tener diferentes sitios que muchas veces son vertederos o son pozos subterráneos de aguas que se utilizan para consumo que se han contaminado por alguna razón y pues ya están establecidos dentro del Superfund Site como posibles o próximos sitios a limpieza. También lo que es el Instituto Nacional de la Salud a través de el Instituto Nacional de Ciencias de la Salud Ambiental establece lo que es el Environmental Genome Project. Este proyecto, así a grandes rasgos, ¿verdad? Lo que pretende es estudiar el impacto que tienen los compuestos químicos ambientales, estos contaminantes ambientales, en la enfermedad humana y particularmente estudiar qué genes son sensibles a estos contaminantes, qué genes se utilizan en el proceso de metabolismo y cuáles son esas diferencias genéticas que llamamos los SNPs, los Single Nucleotide Polymorphism o polimorfismo de un solo nucleótido, que son diferencias en nuestro DNA que nos hacen responder distinto a los ambientes. Estos polimorfismos nos hacen, por ejemplo, responder diferente a los medicamentos y de la misma manera nos hacen responder distinto a los compuestos tóxicos. Y este proyecto pues pretende identificar cuáles son esas diferencias que nos hacen a veces más vulnerables o menos vulnerables, ¿verdad? Lo que son contaminantes químicos ¿verdad? O físicos. En términos de lo básico en bioremediación, pues esencialmente, ¿qué necesitamos limpiar? Pues todo se contamina, el suelo, el sedimento, que estaríamos viendo, ¿verdad? En un cuerpo de agua como un río, esa parte de suelo bajo el agua superficial y el agua subterránea, el aire, por supuesto, se contamina. Y dependiendo, ¿verdad?, de cuál sea el ambiente, vamos a estar viendo que las estrategias de limpieza, pues, obviamente tienen que ser diferentes. Usted no limpia un derrame en agua igual que limpiaría un derrame en arena, por ejemplo. Podemos ver en este dibujo que presenta el libro un ejemplo, ¿verdad?, de cómo podríamos llegar a esa contaminación. Usted tiene, por ejemplo, un tanque. Imagínense que ese tanque almacena aceite y ese tanque se rompe, empieza a liquear y vamos a tener contaminación del aire por los vapores, vamos a tener contaminación del suelo inmediato y por escorrentía esa contaminación podría llegar a cuerpos de agua y estos cuerpos de agua pueden estar cercanos a áreas residenciales, ¿no? Si el tanque es subterráneo y tenemos otra vez, se rompe, empezamos a liquear esta sustancia química subterráneamente, esto puede llegar a contaminar las aguas de los acuíferos, por ejemplo, que tantas veces son utilizados pues, para proveer agua potable a las áreas residenciales. Y estos son, ¿verdad?, las posibles formas en que vamos a ver contaminaciones. ¿Qué es lo que principalmente encontramos como contaminantes en el ambiente? Everyday household materials, o sea, cosas que usamos todos los días como el detergente de fregar, de lavar ropa, lo que es el cloro, amonia, todo ese tipo de cosas que estamos ahora utilizando en grandes cantidades para desinfectar nuestro hogar, eventualmente terminan como contaminantes ambientales. La diferencia, ¿verdad?, entre cuáles son más malos que otros va a estar en ese balance fino de qué es más fácil de biodegradar. Uno de los contaminantes quizás que no nos damos cuenta, pero están ahí, son lo que son los medicamentos. Vamos a hablar en el próximo slide un poquito de algo que establece la FDA, de cómo vamos a trabajar con esos medicamentos. Productos de lo que es manufactura industrial, de proceso de manufactura. Y por supuesto, pues derrames accidentales, como cuando ocurren estos derrames de petróleo, por ejemplo, el que hubo en el 2010 en el Golfo de México, que vamos a estar viendo un poco más en detalle ese derrame al final del capítulo. En términos de los medicamentos expirados, les quise hacer mención en la presentación, ya que en el libro no se habla de esto. La FDA, la Food and Drug Administration, ha establecido unas guías de cómo disponer de medicamentos no utilizados o expirados. Lo más correcto y lo mejor sería
que usted si tiene medicamentos expirados o no utilizados, que tiene que salir de ellos, los lleve a un centro de lo que llaman un drug take back site. Muchas veces estos son farmacias que tienen esos programas de recogido de medicamentos. Aquí en Puerto Rico actualmente no hay ningún sitio que uno pueda ir a llevar sus medicamentos expirados. Y en ese caso, pues ellos tienen unas guías que le proponen, ¿verdad? Cómo disponer. Le dan una lista, lo que llaman el flush list. Es una lista de aquellos medicamentos que usted puede enviar por el inodoro para abajo. Y hay una lista, not on the flush list, ¿verdad? Dice, si no está en esta lista, estas son las instrucciones que usted debería seguir. Por ejemplo, esas instrucciones incluyen cosas como si son píldoras, macerar la píldora y mezclarla con algo desagradable, como es borra de café o la arena la arenita de los gatos, ese tipo de cosas, y colocarlo en una bolsa plástica sellada y echarlo en la basura regular. La idea es tratar de evitar que esto llegue de forma inmediata a lo que sería suelo y cuerpos de agua. De los agentes químicos contaminantes más comunes, tienen esta tabla en su libro, en la página 213. No los voy a leer todos, pero ustedes después con calma lo pueden ver. Les voy a mencionar 2 o 3 bastante comunes. Por ejemplo, miren, tenemos lo que son los bencenos, que son productos de petróleo utilizados para hacer plásticos, resinas. Tenemos dioxinas. Dioxinas se producen cuando hay la producción de papel y cuando se quema basura y muchos productos manufactureros de manufactura. Las dioxinas van al aire y estas dioxinas pueden ser inhaladas por nosotros y pueden afectar nuestro metabolismo trabajando a través de una serie de receptores celulares y vamos a tener pues unos problemas muchas veces incluso hasta endocrinos gracias a la presencia de esas dioxinas. Y tienen pues cosas por aquí como son los compuestos hidrocarburos aromáticos policíclicos, que son una familia de compuestos que se producen, por ejemplo, en los autos, en los carros. Tenemos lo que son los PCB, los bifeniles policlorinados, vamos a hablar un poquito de ellos más adelante con un ejemplo. Tenemos pesticidas que se utilizan para echarle a las matitas cuando no queremos que se nos llenen de hongos, de insectos, compuestos radioactivos que pueden ser productos de investigación biomédica o de sitios donde hacen pruebas nucleares. Miren el caso, por ejemplo, de estrógenos sintéticos, que estos están dentro de lo que son pastillas, por ejemplo, anticonceptivas. Este es el caso de un medicamento que se dispone mal de él, va para el ambiente y estamos añadiendo estrógenos y progesteronas al ambiente. Y tenemos, pues, por supuesto, metales pesados, compuestos explosivos, etcétera, etcétera. ¿Okay? ¿Cómo ocurren entonces las reacciones de limpieza? Básicamente las reacciones de limpieza van a ser reacciones de oxidación y reducción en que ese compuesto químico orgánico va a ser entonces la fuente de electrones y una fuente de carbono para ese organismo biorremediador. De manera que ese organismo biorremediador va a tener una serie de reacciones metabólicas que le va a permitir ir poco a poco sacándole electrones a ese contaminante, en otras palabras, oxidando, sacando electrones, oxidando, y ese compuesto oxidado se supone, ¿verdad?, que sea menos nocivo que el compuesto original. En el proceso vamos a tener entonces unos agentes oxidantes que van a ir recogiendo esos electrones, se van a reducir, y esos agentes oxidantes, en el caso de que fueran organismos aerobios, ese agente oxidante es oxígeno. En organismos anaerobios, pues vamos a tener diversas fuentes, diversos agentes oxidantes. Vean aquí el caso de un ejemplo sencillo, lo que sería biodegradación aerobia. Tienen un compuesto orgánico como benceno, en presencia de oxígeno vamos a tener entonces la remoción de estos electrones y esos electrones van a pasar a través de la cadena de transporte de electrones, donde va a estar entonces oxígeno al final recogiéndolo y vamos a tener un caso típico de respiración celular, CO2 agua, pero en lugar de utilizar, por ejemplo, glucosa como la molécula que me provee los electrones, vamos a utilizar el contaminante. El hecho de que este microorganismo pueda utilizar este contaminante como fuente de electrones
hace que entonces lo utilicen en cierto modo como alimento y puede crecer, ¿verdad? Vamos a tener un aumento en biomasa, en la cantidad de bacterias o de hongos que vamos a encontrar después del proceso de bioremediación. En el caso de que estuviéramos viendo biodegradación anaerobia, es muy similar, pero vamos a estar utilizando otro tipo de aceptador de electrones que no sea oxígeno. Y por ende, adicional a CO2 y agua, podríamos tener otras cosas producidas, como en el caso de nitrato, como agente oxidante, pues tendríamos la producción de nitrógeno. Independientemente de si es aerobio o anaerobio, la idea es que este compuesto orgánico le está funcionando como alimento a ese microorganismo. Si estamos hablando del proceso de biodegradación anaerobio, pues podemos hablar del proceso de fermentación, en que se utiliza ese contaminante orgánico como un donante de electrones. Ya ustedes conocen, ¿verdad?, los procesos de fermentación. Podemos tener que se utiliza sulfato como agente oxidante. Podemos tener bacterias desnitrificantes que utilizan entonces nitrato como agente oxidante y van a producir entonces productos secundarios de nitrógeno. Y bacterias metanogénicas que utilizan CO2 como aceptador de electrones y van a producir entonces metano como el producto final. Requisitos mínimos que deben ocurrir, que deben cumplirse para que la biodegradación sea eficiente. Por supuesto, usted tiene que tener microorganismos que estén de acuerdo al sitio donde van a limpiar. Pueden ser microorganismos del área nativos o pueden ser añadidos. Y más tarde vamos a hablar de cómo se le llama esa estrategia. ¿Qué quiere decir esto? Pues obviamente si usted va a tratar de limpiar una superficie de agua, no puede tener microorganismos que sean exclusivamente de suelo, tienen que ser microorganismos que puedan vivir en ese ambiente. Para que esto funcione, el contaminante orgánico, como les estaba mencionando, tiene que funcionar como una fuente de energía y de carbono. En el caso de degradación aerobia, los aceptadores de electrones, entiéndase oxígeno, tienen que estar presentes, por lo tanto debe haber un proceso de oxigenación o debe ser en superficies donde hay suficiente acceso a oxígeno. Y no podemos pretender que estos microorganismos sobrevivan exclusivamente con ese contaminante, sino que vamos a tener que también añadir nutrientes para que ellos pues progresen más rápidamente. Nutrientes como nitrógeno, fósforo, calcio, magnesio, hierro. Adicional, necesitamos tener unas condiciones ambientales adecuadas con respecto, por ejemplo, pH y temperatura. Esto es súper lógico, ¿verdad? Usted no puede, por ejemplo, utilizar una bacteria termofílica para tratar de remediar un derrame de petróleo en Alaska. Lógicamente no va a crecer bien, no va a tener las condiciones adecuadas. Podemos ver aquí en este dibujo una ilustración simple, ¿verdad? De qué es lo que estamos viendo. Estamos viendo el material orgánico con los microorganismos remediadores y ellos a través de lo que es biodegradación aerobia o anaerobia, vamos a estar utilizando distintos aceptadores de electrones, sea oxígeno, sea cualquiera de estos otros que vemos aquí. Y estos compuestos orgánicos son mis donantes de electrones. Van a ser estos electrones donados a alguno de estos aceptadores y vamos a tener entonces los productos de la reacción como intermediarios y estos otros productos finales. En el caso, por ejemplo, de oxígeno, la reducción de oxígeno produce agua, ¿verdad? En el caso de nitrato, la reducción de nitrógeno pues va a producir, de nitrato, perdón, va a producir nitrógeno. Y de nuevo, lo importante es que vamos a tener un aumento en biomasa y vamos a tener entonces una bacteria feliz que va a estar consumiendo este agente químico. Un ejemplo de bacterias anaerobias que pueden degradar distintos tipos de agentes químicos, lo vemos cuando estudiamos lo que es la degradación de percloretileno, PCE. Percloretileno lo pueden ver aquí, es un etileno con 4 átomos de cloro a su alrededor, no sustituimos todos los hidrógenos por cloro. Y esto puede ser utilizado, este compuesto puede ser utilizado por anaerobios. El PCE lo vamos a ver que proviene, pues, por ejemplo, de degreasing, agentes de degreasing, agentes para lo que es el dry cleaning, de laundry. Y esto, pues, es uno de los que más se acumula en agua subterránea. Hay ciertos tipos de bacterias que pueden entonces metabolizarlo, se pueden entonces crecer estas bacterias en partículas de sulfuro de hierro. Y el sulfuro de hierro vendría siendo mi aceptador de electrones, mi agente oxidante.
Poco a poco, a través de varias reacciones progresivas, ¿verdad? Vamos a ir viendo cómo el PCE va pasando de percloroetileno a TCE, tricloroetileno, que fíjense que aquí hemos sustituido, déjenme poner el amarillito aquí, este cloro por hidrógeno. Próxima reacción tenemos la sustitución de un segundo cloro con hidrógeno y vamos a tener varias opciones. Puede estar trans, vemos aquí, puede estar cis, o puede estar en el mismo carbono, ¿no? Y eventualmente vamos a sustituir el tercer cloro y próximamente el cuarto cloro y terminamos con etileno. Y de nuevo, la idea es que el producto de estas reacciones sea mucho menos nocivo que el reactivo. En el caso de bioremediación, entonces, o biodegradación de aguas contaminadas, lo que se ha visto es que mientras más cerca estamos de la fuente de contaminación, por ejemplo, si es petróleo, vamos a ver primero la asociación de organismos anaerobios, ya que la cantidad o la disponibilidad de oxígeno en esta área es mucho menor. Entonces vamos a ver, por ejemplo, que primero lo más cerca que vamos a encontrar son las bacterias metanogénicas. Un poco más alejado tendríamos los anaerobios que reducen sulfato, luego los reductores de hierro, los reductores de nitrato y eventualmente, mientras más alejado mejor, ¿verdad? De la fuente contaminante, es que vendríamos a ver las bacterias aerobias donde hay suficiente disponibilidad de oxígeno. Aquí vemos una segunda ilustración, básicamente lo mismo, la tendríamos aquí una contaminación, un spill site, y vemos cómo las metanogénicas van a estar más cerca del área contaminada, siguen las reductoras de sulfato, hierro, manganeso, nitrato y eventualmente pues las aerobias. Una de las ideas más interesantes de cómo puede aportar la biotecnología a lo que es la bioremediación es la utilización de este concepto del bioprospecting. Ya hemos discutido en otras ocasiones qué representa o qué es este bioprospecting. Vamos a definirlo como la identificación de prospectos de origen biológico para ayudarnos en algún proceso. Vamos a ver que, por ejemplo, hay bioprospecting de antibióticos, buscando antibióticos nuevos, pero en este caso estaríamos hablando de utilizar técnicas de bioprospecting para identificar tanto microorganismos que sean efectivos para la limpieza ambiental como aquellos genes que le permiten a esos microorganismos ser efectivos. Cuando hay un derrame o una contaminación localizada, por ejemplo, pensando en lo que sería, por ejemplo, un derrame de petróleo, típicamente los microorganismos indígenas al área, los nativos al área, van a ser los mejores en la limpieza. Son los que están ya adaptados a esa contaminación. Y la forma de identificar entonces, una forma que podemos utilizar para identificar quiénes son ellos, puede ser la forma clásica en que se toma una muestra del ambiente, se hace un cultivo enriquecido en nutrientes para poder facilitar el crecimiento de esos microorganismos y a través de técnicas, ¿verdad?, de dilución y de sembrar en placas en distintos medios, vamos a ver pues, bacterias y microorganismos que puedan crecer en esos medios y eventualmente pues identificarlos, ya sea haciéndole análisis genómico a la bacteria, ¿verdad? O simplemente haciendo un screening funcional de ver si ese microorganismo puede hacer ese trabajo. ¿Dónde entra la biotecnología aquí a facilitar un poquito la cosa? Es en que podemos utilizar esa misma muestra ambiental, pero en lugar de tratar de cultivar, sabemos que parte del problema con cultivar es que no todos los microorganismos son fácilmente cultivables, es utilizar esa muestra ambiental para hacer extracciones de DNA y hacer metagenómica. En el caso de la metagenómica, recuerden que era la forma en que podíamos buscar genomas en distintas áreas sin la necesidad de cultivar el microorganismo. La metagenómica aquí me va a estar entonces produciendo más que nada información de genes. Vamos a tener, por ejemplo, utilizando shotgun sequencing con distintos primers y sondas, vamos a tener la identificación de ciertos genes que también con herramientas de bioinformática podemos más o menos estimar cuál podría ser su función.
y tendríamos entonces la identificación de estos genes que me permiten o le permiten a esos microorganismos sobrevivir en ese ambiente. ¿Cuál es la idea de identificar estos genes? Realmente la idea es que podamos entonces tener unos genes que podamos más adelante tal vez mover del organismo natural a un organismo diferente para hacer ese organismo diferente mejor en el proceso de remediar, mejor como limpiador. Imagínense que tengo un organismo que ya sabe, por ejemplo, metabolizar benceno y yo identifico un gen que me permite metabolizar PCE. Si yo le incluyo ese gen de PCE, de metabolizar PCE a ese organismo, ahora tengo un organismo que hace dos cosas bien, no solamente una. Esa es la idea, de identificar estos genes para poder hacer entonces mejorar estos microorganismos que ya de por sí son bioremediadores. Por ejemplo, ¿cuáles son estos posibles organismos bioremediadores? Especies de pseudomonas están adaptadas para degradar muchos plásticos. Por ejemplo, pseudomonas putida se ha utilizado en la degradación de estireno, que es el foam. Vemos E. coli, que puede trabajar con varios tipos de compuestos químicos. Miren, metales pesados y asbesto, tenemos esta bacteria Fusarium oxysporum y Mortierella hialina. Y esta Deinococcus radiodurans la vamos a estar discutiendo más adelante porque, como dice el nombre, radiodurans es una bacteria tolerante a radiación. Y todas estas pues son organismos que típicamente, ¿verdad?, van a encontrar lo que nosotros consideramos contaminante, lo van a encontrar delicioso. Y finalmente, para terminar esta parte de la presentación, siempre recordando que en prácticamente todas las aplicaciones que vamos a estar viendo, vamos a ver una serie de programas genómicos desarrollados para esas aplicaciones. Por ejemplo, aquí tienen varios microorganismos y un árbol, esto es una planta, no un microorganismo, para los cuales ya los genomas han sido completados. De nuevo, ¿cuál es la idea? Identificar dentro de ese genoma qué tienen estos microorganismos que les permite ser eficientes en el proceso de bioremediación. Vean, por ejemplo, esta que está aquí, la de Alobacter restrictus, es de las que puede entonces declorinar el PCE, que fue el proceso que vimos ahorita. Y de nuevo, identificar genes nuevos y rutas metabólicas nuevas que se pueden utilizar entonces más adelante en detoxificación.